¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y hoy tenemos clase magistral de gestión de cambios masivos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos en una posición en la que hay multiplicidad de posibles capturas, hay muchas piezas que se tocan todas entre sí y de qué manera tenemos que manejarla, de qué manera tenemos que gestionarla? Bueno, pues para eso hemos creado un nuevo curso en nuestra academia, estoy dentro de nuestra academia. Me voy a ir a la sección de aprendizaje porque vas a poder ver la primera lección de este curso del gran maestro Herminio Herraiz enseguida. Me voy a venir aquí al curso, gestión de cambios masivos. Aquí tienes el curso completo y vamos a ver esta primera lección de consejos iniciales que yo creo que os va a poder servir mucho. Para eso me voy a inscribir. Ya estoy inscrito, vamos a comenzar el curso. Y ya nos encontramos en nuestra primera lección, así que sin más preámbulo, espero que disfrutéis mucho de esta lección en abierto de nuestra academia, que acabamos de subirlo hoy, 18 de septiembre, así que es novedad. Simplemente lo que hay que hacer es darle al play y enseguida vamos a escuchar al gran maestro Herminio Raiz. Voy a cambiar la edición para que lo veáis en pantalla completa. Y nada, espero que os guste mucho. Si este curso te resulta de interés, esta lección te resulta de interés, pues puedes ver el curso completo probando nuestra academia completamente gratis y bueno, puedes hacer muchos otros cursos posteriormente. Así que me despido por hoy, espero que tengáis un buen fin de semana y que esta lección que a mí me ha encantado del gran maestro Herminio Raiz os sea de ayuda, ¿vale? Bueno, un cordial saludo a todos y buen fin de semana. ¡Chao! Vamos a iniciar este curso sobre la gestión de los cambios múltiples, hablando de varios detalles importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nos fijamos en algún tipo de cambio. En este caso vamos a hablar sobre la jugada negra caballo por caballo. Quiero que paremos el vídeo, os invito a parar el vídeo y me gustaría que cada uno de vosotros pensase cómo enfoca este tipo de situaciones. Imaginemos, estamos en la jugada número 8 de la partida y el negro se plantea si el cambio de caballos, caballo por E4 es favorable o no. Bueno, una vez que hemos analizado un poco la posición, vamos a explicar detalles que pueden ser clave en este tipo de posiciones. El primer detalle en el que quiero hacer mucho hincapié y es que los cambios no debemos verlos de forma individualizada. Es decir, si pensamos en el cambio de caballos, caballo por caballo, debemos de darnos cuenta que este cambio no solo implicará un cambio de caballos. Podríamos pensar que caballo es mejor de los dos, si el del rival es mejor lo cambiaríamos. Pero nos daremos cuenta que una vez que se retiran los caballos, pues se modificarán otros detalles. Por ejemplo, los alfiles de casillas negras estarán enfrentados. O incluso el alfil de G2 puede entrar en juego y llegar a capturar el caballo de C6. Y por qué no podría darse también un choque entre las damas a lo largo de la columna D. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no solo debemos pensar qué pieza es mejor, es decir, si queremos cambiar el caballo del rival o no, sino lo que sucederá después, qué otros detalles influyen en la posición, qué otros cambios en este caso puede haber en la posición. Supongo que todos hemos analizado un poco la posición, la hemos enfocado a nuestra manera, habremos llegado a una conclusión y ahora vamos a desentrañar qué es lo que sucede tras el cambio de caballos. El segundo detalle importante, una vez que pensamos en el cambio, es en este tipo de secuencias que puede haber múltiples capturas, ver hasta dónde es forzado. ¿A qué me refiero? Si realizamos la jugada caballo por E4, rápidamente nos daremos cuenta que las blancas están obligadas a hacer alfil por alfil. ¿Por qué? Porque en caso contrario, imaginemos peón por caballo, pues simplemente perderían el alfil de G5. Después de, por ejemplo, dama por D1, torre por D1, alfil por G5, las negras quedarían pues con una pieza de ventaja. Entonces, caballo por E4 nos damos cuenta que es completamente obligada la jugada alfil por E7. Y ahora bien, deberíamos habernos parado aquí. De hecho, en nuestro análisis con cálculo a la ciega deberíamos haber visto esta posición y darnos cuenta ahora sí de todas las alternativas que tenemos. Ahora ya existen distintas opciones que debemos valorar. Podríamos pensar en una captura natural, por ejemplo, dama por alfil. Podríamos pensar también incluso, ¿por qué no?, en capturar con el caballo.
pero ¿existen otras alternativas a esta captura del alfil N7? Pues si analizamos en profundidad la posición nos daremos cuenta que puede existir alguna jugada intermedia, por ejemplo, caballo por F2. Es verdad que nuestra dama está amenazada, pero después de caballo por F2 capturamos un peón y nosotros también creamos una amenaza sobre la dama rival. O incluso, ¿por qué no?, otra intermedia, jaque, dama A5 jaque, que cambiará esta jugada. Resolvemos la amenaza del rival sobre nuestra dama y a partir de ahí veremos si es favorable o no es favorable. Entonces vamos a considerar las tres jugadas candidatas, dama por E7, caballo por F2 o dama 5. Como hemos dicho, también podría ser caballo por alfil, pero vamos a considerar estas tres jugadas. Por supuesto, esto hubiera sido conveniente haberlo hecho de cabeza, haberlo pensado una vez que habíamos visto que caballo por E4 era una posibilidad. Pero vamos a resolverlo desde esta posición. Si las negras jugasen dama por E7, seguramente se alcanzaría una posición de aproximado equilibrio. Las blancas, tanto después de una captura natural, alfil por E4 manteniendo la diagonal abierta, una vez que el negro juega alfil de 7, pues ambos bandos podrían enrocar y no hay grandes ventajas para ninguno de los dos jugadores. El blanco tiene un buen alfil, pero las negras también dominan bien el centro y podrían mover su masa de peones. Del mismo modo, después de dama por E7, d por E4, enroque, el negro rápido consolida la posición de su rey y después de torre de 8 pues conseguiría también una buena columna abierta para contraatacar, para luchar contra la ventaja de espacio ligera que tiene el blanco. Esto quiere decir que dama por E7, la primera de nuestras opciones, pues nos llevaría a un juego equilibrado. Una vez que sabemos que tenemos esta posibilidad, vamos a analizar las otras dos opciones. Veremos lo que sucedió en la partida. En la partida el negro realizó la jugada caballo por F2, que es una idea correcta, pero no así la jugada. Y siempre que nos lanzamos en una serie de cambios, en una serie de variantes tan largas, debemos tener mucho cuidado dónde paramos estas variantes y también cuál es la valoración final de la posición. El blanco capturó la dama, alfil por dama, caballo por D1, el negro capturó también la dama y momentáneamente el negro ha ganado un peón. Podría pensar además que su caballo, en caso de ser capturado, pues él capturaría el alfil rival, seguiría con una ventaja de un peón en el final. Pero ¿qué sucede? Cuidado en este tipo de posiciones porque el bando que empieza comiendo primero, en este caso el blanco ha capturado la dama de rival antes, tiene ahora la opción de elegir si salvar el alfil o capturar el caballo de D1. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con la jugada alfil G5? Muy buena jugada. ¿Va a poder escapar el caballo de D1? El escape, la casilla que tenía por E3, ya no es posible. Pero es que en caso de caballo por B2, ganando un segundo peón, incluso buscando pues una nueva salida para el caballo por A4, se encontraría con caballo C3. Si nos fijamos en la posición, el caballo de B2 ha quedado completamente encerrado. Y por lo tanto las blancas con jugadas como torre B1 o alfil C1 pronto lo capturarán. La partida podría seguir, por ejemplo, alfil D7, el negro al menos va a capturar un tercer peón por la pieza y llegaríamos a una situación de este estilo, donde las blancas están felices con su pieza de ventaja, con una fuerte pareja de alfiles, con un buen control de casillas negras y las negras al menos tienen 3 peones por la pieza. Pero, y hablando de un detalle más en esta posición, estos 3 peones, consideremos estos 3 peones por ejemplo, que son los que están un poco libres, pues el problema de la posición negra es que ninguno de ellos es ni pasado, ni muy avanzado, ni pone en problemas al rival. Alguien podría decir, madre mía, qué variante tan larga, ¿cómo iba a ser yo capaz de analizar todo esto? Lo que quiero que entiendan es que si volvemos para la posición inicial, el cambio de caballos en E4 no solo implica un análisis de qué caballo es mejor, sino de todo lo que se modifica, todo lo que viene después. Caballo por E4 habría que tener en cuenta que después de alfil por E7, si capturamos en F2, podría venir una secuencia donde no solo se han cambiado los caballos, sino que se han cambiado muchas más piezas y finalmente el caballo de B2 ha quedado encerrado. Por supuesto, volviendo a la posición clave donde analizábamos si la captura caballo por F2 es posible, de momento nos quedaríamos con dama por E7, que al menos hemos visto que nos llevaba a una posición equilibrada.
Pero ahora bien, teníamos una tercera jugada que queríamos valorar y es qué sucedería en caso del jaque dama a5 jaque, una jugada intermedia muy importante. Una jugada intermedia en la que el blanco, por supuesto, no va a poder cubrirse ni de dama ni de caballo porque perdería material. Pero es que en caso de c3, ahora sí, caballo por f2, muy buena jugada, la dama negra ya no está en peligro, con lo cual el caballo de f2 va a tener que ser capturado. Se podría llegar a una situación del estilo alfil por c6, al menos estropear la estructura de peones de las negras, b por c6, rey por f2, rey por e7, imaginemos torre 1. Paremos en esta posición para darnos cuenta de otro detalle importante. Ha habido una secuencia muy larga de posibles cambios, de posibles modificaciones. El negro ha ganado un peón, pero en todas las variantes es tan importante el cálculo como la valoración final. ¿Qué prevalece aquí? ¿Qué se impone? La ventaja material del negro, la posibilidad quizá de presionar el rey de f2, que se encuentra un tanto expuesto, o por el contrario el blanco va a tener buena posición con estos peones doblados y con el rey negro en e7. Pues si nos damos cuenta de todos los peones de la posición, seguramente el peón más débil es el peón de d3. Un punto es débil si va a poder ser atacado fácilmente por las piezas del rival. En este caso, los peones c5 y c6 podríamos decir que son peones feos, pero no realmente débiles. El blanco ni tiene buenas columnas para atacarlo, ni buenas diagonales, ni puntos estables aún para el caballo blanco para atacar. Pero si el peón de d3, por ejemplo, después de torre de 8, varias piezas pueden venir a por este peón. Tanto la dama jugando dama b5 y atacando los dos peones, como el alfil en algún momento por a6, o una vez que se asegure el rey también con e5 y alfil f5. Incluso, ¿por qué no?, hasta el peón de c podría avanzar y crear debilidades o crear amenazas en el campo de las blancas. Por lo tanto, el blanco no solo habría ganado un peón, sino que tendría una interesante iniciativa. Como resumen de toda esta posición, vamos a darnos cuenta que si volvemos a la posición inicial, entenderemos que el cambio de caballos, caballo por e4, no solo implica ver qué caballo era mejor. No podemos ver el cambio de una manera individual, sino que tenemos que darnos cuenta que los cambios van en un conjunto. Veremos que puede haber otros cambios posteriores. Podremos analizar qué debilidades claves hay en la posición, qué elementos se imponen y, por lo tanto, qué va a quedar luego tras esos cambios que nos permita ayudar pues, a conseguir alguna ventaja. Luego otros consejos que hemos dicho durante el vídeo y es ver primero hasta dónde es forzado y posteriormente sí que analizar pues, las distintas opciones. Después de caballo por e4 era obligado alfil por e7, pero ahora sí que surgían 3 o 4 jugadas candidatas que deberíamos ser capaces de valorarlas y avanzar en cada una de ellas a ver dónde nos llevan. Entonces, primer capítulo importante para darnos cuenta de que los cambios no se realizan pensando de forma individual qué pieza de las dos es mejor, sino de una forma un poco más conjunta, más global, con todos los detalles claves que vemos en la posición.